Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Muy ¿Cómo bien. estás, Ronnie? Y toda la audiencia de Radio Lateral con Buen Fundamento día. Criollo. Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, hoy tenemos un recorrido intenso. a Hoy ver, tenemos un recorrido intenso a ver. que empieza el martes 2 de abril, cuando el presidente Milei habló de esa fecha en particular. Recordemos que Javier Milei dice que es el único político que soporta un archivo, pero tanto en el debate presidencial como en muchas de sus apariciones fue un reivindicador de la figura política de Margaret Thatcher, la que durante la guerra de Malvinas atacó al buque General Belgrano fuera del área de exclusión planteada en el momento de la guerra. O sea que cometió un crimen de guerra y Margaret Thatcher para Javier Milei es una ídola, alguien que cometió un genocidio y un crimen de guerra. Bueno, eh, por supuesto, el martes ni habló de Margaret Thatcher y en la situación que vivimos con Malvinas tampoco habló de los británicos. Es decir, que reivindicó la soberanía de Malvinas sin decir quiénes la usurpaban y quiénes cometieron un crimen de guerra durante en 1982. Así que fantástico, una manera de reivindicar la soberanía inclaudicable, dijo, después de haber permitido que el gobierno británico expandiera el área de pesca alrededor de las Islas Malvinas y que David Cameron fuera a visitar las Islas Malvinas sin pedir autorización o sin pasar por el gobierno argentino. Así que bueno, esa es la manera de reivindicar la soberanía de Malvinas, que es permitiendo que los ingleses hagan lo que quieran y sin culparlos. Pero además, él dijo que la soberanía solo se va a dar cuando Argentina sea protagonista del comercio internacional y con, respetando a sus Fuerzas Armadas. Bien, esa es la doctrina Milei. Es decir, una cierta estupidez porque también reivindica a Julio Argentino Roca como presidente, que también había sido un genocida y que en cierta manera y acá para que resulte paradójico la cabeza de Milei, cómo funciona, él dice, Milei plantea lo del Estado sin Estado, el Estado lo más chico posible que cumpla la menor cantidad de funciones, y reivindica a Julio Argentino Roca, que pensaba todo lo contrario, que decía, si estamos de acuerdo con las teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a la oficina, al ejército y a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. Reivindica una figura que dijo todo lo contrario a lo que él sostiene. Bueno, cuando uno plantea como una enseñanza o como una lección algo que es contrario a los hechos, está adoctrinando, está manipulando, ¿no? Bueno, dejemos esto así en suspenso que después lo vamos a cerrar. Resulta que el ministro de Defensa, Luis Petri, decidió desmantelar un área de su ministerio, del Ministerio de Defensa, que se encarga de documentar todo lo que concluyen los tribunales que juzgan los delitos de lesa humanidad. Es decir, hay un área de defensa que se llama Equipos de Relevamiento y Análisis, ERIA, que se encarga de archivar para que sea jurisprudencia y a pedido de organismos internacionales, todos los delitos cometidos durante la dictadura, justificados no por denuncias, sino por los jueces. Bien, esto es lo que quieren eliminar. Lo que quieren eliminar es la memoria de los crímenes de lesa humanidad para poder hacer esta reivindicación del ejército que quiere hacer Milei, ¿no? Sí, ¿qué vas a decir? No, 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 te estaba escuchando, no estaba por apuntar Ah, nada. se pone en riesgo todo el resguardo de la prueba documental original que justifica los delitos cometidos en las Fuerzas Armadas. Y tanto Milei como Villarroel y muchos de sus acólitos
están planteando esto de que hay que respetar a las Fuerzas Armadas, ocultando los delitos que cometieron algunos de sus integrantes. Claro, en 40 años después de la dictadura que pasaron, hubo una construcción diferente de la mirada de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas. Al principio, en el 83 hasta casi llegado el 2000, todos eran iguales, todos los milicos eran genocidas. Después, con las leyes cuando se eliminaron las leyes de obediencia debida y punto final, y se empezó a separar a los que eran genocidas del resto de los militares, ahí hubo otra mirada. E incluso Agustín Rossi, desde el Ministerio de Defensa, le asignó a las Fuerzas Armadas un rol activo, no solo en la producción de municiones, que se fabricaban poco, sino también en rieles para ferrocarriles, en distintos tipos de maquinarias que puedan servir, y después en prevención y actuación en cuestiones de catástrofe. Bien, por lo tanto, esto que están diciendo que las Fuerzas Armadas son ninguneadas, ellos están pretendiendo eliminar la mancha del genocidio para que no salpique el resto de las Fuerzas Armadas. Y para eso lo que hacen es la amnesia, es decir, adoctrinar. Insisto con esta palabra, adoctrinar. Porque también quieren blanquear a los acusados y juzgados por genocidio. Porque Patricia Bullrich dio de baja a 20 de las 21 recompensas que había por criminales de la dictadura prófugos. Hasta el 24 de marzo había 22 fotografías de represores que eran buscados por el Estado argentino y que estaban procesados, y se le ofreció una recompensa de 5 millones de pesos. El 25 de marzo, como vencía un decreto firmado por Aníbal Fernández, que duran un año, esos decretos de búsqueda, dejó solamente uno de los prófugos con recompensa, y el resto los blanqueó. Es decir, con respecto al tema de la dictadura, el gobierno de Milei y todos sus ministros adoctrinan para que la sociedad piense que los genocidios no fueron tales, que el genocidio de la dictadura ni el genocidio de Julio Argentino Roca existieran. Por supuesto, ahora están actuando en blanquear tanto la figura de Roca en su rol de genocida como la figura de los militares que participaron en la represión y desaparición de personas. Bueno, pero a la vez se va a empezar a eliminar la ideologización de la educación. Es decir, según la mirada de Milei, la educación que intenta mostrar otra historia de la que él tiene en su paquete cerebral, se va a sancionar, modificando 2 artículos de la Ley Nacional de Educación para que se puedan controlar los contenidos y también se elimine la participación política de los estudiantes en las escuelas. Obviamente, ¿quiénes van a aprobar una estupidez así, no? Bueno, pero los tipos que adoctrinan y que manipulan la historia y la información quieren eliminar de los contenidos educativos todo aquello que permita detectar las trampas doctrinarias que ellos plantean. Es increíble. La verdad que jamás en la vida, porque tuvimos a Macri y a Gabriela Michetti, pero ellos no eran manipuladores, eran manipulados. Mentirosos, falaces, ignorantes, pensamos que no íbamos a tener. Pero ahora tenemos 2 que son peores, porque además son muy siniestros. Bien, dentro de este paquete adoctrinador que nos lleva adelante el gobierno de Javier Milei, está también el otro estigma, el otro adoctrinamiento, que es la etiquetación de los que no piensan como él. Entonces, los empleados del Estado, que pueden haber estado 20, 25 años trabajando en las diferentes áreas del Estado, son considerados como los militantes que no servían y que no cumplían funciones en el Estado, y empezaron a echar a mansalva. Bueno, también los docentes están siendo castigados en cierta manera porque no hay una paritaria docente todavía cerrada.
a nivel nacional, y no se envía el fondo de incentivo docente. Entonces, el jueves hubo una manifestación frente al Congreso, hubo un paro de docentes de todos los niveles, porque también las universidades están en peligro porque el presupuesto les dura hasta junio, y reprimieron. También había jubilados, ¿no? También se manifestaban el jueves, ayer, los docentes de todos los niveles y los jubilados frente al Congreso. Los reprimieron, les tiraron gases, los apalearon. Y después también el miércoles también hubo una violenta represión y situación muy dramática cuando los empleados de ATE intentaron ocupar sus puestos de trabajo y los estaban esperando fuerzas de seguridad armados hasta los dientes, parapateados como si estuvieran, parapetados como si estuvieran esperando una invasión bárbara. Increíble lo que está pasando. Incluso en algunos organismos como en el CONICET, los hacían formar fila bajo la lluvia a todos los que tenían que entrar a trabajar y pasar uno por uno para ver si estaban o no despedidos. De esa manera maltratan a los que ellos consideran maltratables. Ahora, ¿sí? ¿Algo? No, te estoy escuchando atentamente. Porque ahora paso al corolario, ¿no? Ujú. Tenemos un gobierno que adoctrina con falacias, reivindicando genocidios y personajes, a pesar de que tenían ideas contrarias a las de él, a la vez borran la memoria que pueda verificar ese adoctrinamiento, reprimen a los que se resisten y vamos a ver en el cierre en favor de qué lo están haciendo. En estos días la revista Forbes hace periódicamente, incluso se va modificando día a día, la lista de los más multimillonarios del mundo, que esta vez salieron 2.781, ¿no? 141 multimillonarios más que el año pasado. Pero aparecen entre los más destacados, entre los más ricos del mundo, 6 empresarios argentinos. El primero que aparece es Marcos Galperín, de Mercado Libre, que tiene un beneficio fiscal de 100 millones de dólares y que además está radicado en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina. El Estado argentino beneficia con una exención impositiva, pero a la vez el tipo paga los impuestos en Uruguay. Y este es uno de los principales beneficiados de la política de Milei. Es más, él era prácticamente un publicista de Milei. Bien, el segundo de los empresarios argentinos es Pablo Roca, de Techín, que según la lista está en el 526 del listado de 2.700 y pico. Una fortuna de 5.700 millones de dólares. Bulgeroni, otro gran beneficiado del gobierno de Macri, que es de Pan American Energy, está en el puesto 649 con casi 5.000 millones de dólares. Y le sigue Pérez Compán, de Molinos Río de la Plata, que se ubica en el escalafón 782 y con 4.100 millones de dólares. Y después, el padre de la criatura, Eduardo Ernequian, que fue el que lo formó a Milei para ser así, en el puesto 1.005 y con 3.300 millones de dólares. Y después, Eduardo Constantini, que puede ser el beneficiario del edificio de la televisión pública, que tiene entre 2.060 y 1.500 millones de dólares. Bien, todo lo que antecede, es decir, el adoctrinamiento, el limpiado de la memoria, el desguace del Estado, es en beneficio de estos 5 tipos, de estos 5 empresarios argentinos que están en la lista de los multimillonarios, que la verdad que crecieron gracias al Estado, desde la dictadura para acá, y que ahora el Estado siempre los ha beneficiado. Son los tipos que cuando nosotros perdemos, ellos ganan fortunas. Bien, y ahora el cierre. Lo armé muy como para que no haya posibles preguntas. No, pero estás haciendo una columna
formidable, te cuento. Así que seguí nomás. Ay, gracias. Ahora me voy a poner nervioso. Bueno, la agrupación Soberanos, con la coordinación de Alicia Castro, Sí. y bueno, en esa está Amado Vudú, Eduardo Barcesat, está analizando la legitimidad para la continuidad del presidente Javier Milei. Dicen, y Alicia Castro en su presentación dijo, que la legitimidad de origen del presidente, es decir, que ganó la presidencia en el balotaje, duró 24 horas hasta que juró. Dijo, esto lo plantea el ex juez de La Plata, Carlos Rosansky. Eduardo Barcesat, también constitucionalista, dijo que el DNU ya basta como para que se le haga juicio político, porque eso de derogar leyes por decreto y hacer un paquete de disposiciones que le corresponden más al Poder Legislativo, también es un delito. Están diciendo que todas las tropelías que ha cometido Milei desde su asunción son delictivas. Son delictivas. Porque basado, por ejemplo, en la derogación de la ley de tierras, para que las tierras fiscales puedan ser vendidas a extranjeros, por más que sean en zonas limítrofes o en cursos de agua y todo eso, es un delito porque es ceder soberanía. La sola derogación de la ley de tierras hace que Milei, que dice que hay que defender la soberanía de Malvinas, al derogar la ley de tierras está cediendo soberanía y eso es un delito. Después, Rosansky también dijo que la impronta casi pedófila de Milei en sus declaraciones, por ejemplo, bueno, una de las más conocidas es cuando compara al Estado con un pedófilo en un jardín de infante con los chicos desnudos, encadenados y bañados en vaselina. Eso es una imagen tan bestial que después se refuerza. ¿Se acuerdan cuando tenían el problema con el gobernador de Chubut, que dijo que le iba a cortar la nafta? Entonces Milei publicó una imagen de 4 periodistas en ropa interior con el gobernador como si fuera un niño down. Bueno, esa imagen también le vale juicio político porque están todos los delitos. La pedofilia es un delito, y después la discriminación y la amenaza. Las causales que se están evaluando para el juicio político son delictivas, son delitos. Por lo tanto, el juicio político no lo va a condenar judicialmente, pero sí puede dar pie a que se lo considere delito penal. Y el mal desempeño es la figura general que uno puede tomar en el caso de un administrador del Estado Nacional. Porque el abandono de personas, no dando medicamentos, aumentando las tarifas sin importar si se pueden pagar, devaluando, está el abandono de personas. Cuando se le niega el acceso a la alimentación, se está abandonando a las personas. Y en este caso, por ejemplo, que estamos con la epidemia de dengue, donde la empresa más importante, Johnson Johnson, decidió discontinuar la producción de repelente porque ya estamos fuera de temporada, a pesar de la amenaza del dengue, y el gobierno no hizo absolutamente nada para decirle, no, sigan fabricando que estamos en pandemia. Permitió que se venda a cualquier precio el repelente y no fumiga y no hace campañas de prevención contra el mosquito Aedes aegypti. Por lo tanto, todo eso es causal de juicio político y de delito. Ojalá. 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 Lo que pasa es que tiene que haber una participación de diputados del Frente de Todos y los que se oponen al gobierno de Milei y de senadores también, un poco más activa en esto que está pasando de las movilizaciones y de los paros de los despedidos del Estado. Porque hay muy pocos que se animan a poner el cuerpo apoyando a los trabajadores despedidos.
Está bien, los diputados están teniendo una batalla en la cuestión del DNU y de la ley ómnibus que vengan. No tienen iniciativas también para acorralar un poco al gobierno. No hay, ya en este momento los diputados y senadores pueden actuar por su cuenta, elaborando leyes y presentando leyes para tratar de contrarrestar el daño que está haciendo Milei. Pero también tienen que estar en la calle. También tienen que estar en la calle, porque esa es la verdadera representación que tienen los diputados y senadores. Bueno, en fin, eso es todo por hoy. Gustavo, agradecerte enormemente. Vamos a coleccionar este capítulo, ¿sí? Una última cosita. Vino la capitana del Comando Sur, Laura Richardson, a la Argentina, a Ushuaia, con misiones un poco extrañas, y Milei fue hacia Ushuaia para reunirse con ella. Primero, Ushuaia es un lugar estratégico, porque controla el sur y es la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas Malvinas, etc. La zona de conflicto. Y Milei, en lugar de decirle a Laura Richardson, no, che, no vayas directamente a Ushuaia, pasá por acá primero. No, él fue para allá. Y apareció, la verdad, Milei con una foto del uniforme camuflado, más una campera arriba, parecía realmente disfrazado de Papá Noel, un marín Papá Noel, y con Laura Richardson al lado. y la verdad que uno dice, ¿por qué tiene que ir él al pie de la que viene de visita, cuando en realidad la visitante es la que decide a qué lugar entrar? Bueno, en fin, cuestiones que desmontan esa idea de la soberanía que plantea Milei y que, por supuesto, también es una forma de adoctrinamiento, porque también nos dice, esto es lo que hay que hacer. Así es. Ahora sí. Gustavo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos vemos el martes. Abrazote y buen fin de semana. Abrazo grande, gracias, igualmente. Gustavo Rosa con nosotros haciendo esta columna de panorama político aquí en Radio Lateral.